Espíritu Santo, bienvenido. Pueden acompañar con sus palmas. Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar.
Buenas noches, quien no lo saludé. Dios le bendiga. Y sí, realmente el testimonio ese, sabe que la palabra de Dios dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo está pronto en venir? Miren, hermano, no voy a hablar de esto esta noche, pero hay señales, ¿sí? En la naturaleza, en el carácter de los hombres, hay señales en la iglesia, o sea, y las señales indican que Jesucristo está pronto en venir. Entonces, estas reuniones, esto de poder juntarnos, aparte de congregarnos en el templo y de celebrar los cultos, el hecho de poder reunirnos en nuestras casas, poder fortalecer el espíritu, es ahí en el mano a mano donde por ahí nos sinceramos, podemos sanar heridas del alma, ¿sí? Y también que sea un momento para el cuerpo. ¿Por qué no una linda merienda o algo? Está bueno eso, fomentar la amistad. Todo eso hace que nuestro alma, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible. Así que la felicito, hermano, y es un desafío para cada uno de nosotros. Si ustedes quieren buscar en la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, quiero leer una porción aquí. Hechos 16, leo del 6 al 10, perdón, del 6 al 16. Y dice así, un pasaje conocido. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y sigue diciendo, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Y sigue el pasaje. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samocracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella abrió su corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y la historia sigue después que fueron encarcelados, toda la historia, ¿sí? Y sucede algo en la cárcel. Dice que mientras Pablo y el acompañante Silas cantaban y adoraban al Señor, los presos escuchaban. El carcelero me imagino que también se habrá estado ahí. Y pasó algo, dice que hubo un gran temblor. Pero lo que quiero leer, si ustedes pues lo quieren leer en su casa, dice así. Dice que despertando el carcelero cuando el temblor y viendo abiertas las puertas, versículo 27, de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándoles les dijo, me gusta esta palabra, señores, dice, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra y después vemos que ellos se bautizó el carcelero junto a toda la familia. ¿Sí? Hasta aquí la palabra en Hechos de los Apóstoles. Y si ustedes me quieren acompañar, un solo versículo, Primera de Tesalonicenses. Ya acá hay una iglesia formada, tenemos ahí las bases, ahora hay una iglesia formada, Tesalonicenses. Y Pablo en el versículo 13 del capítulo 2 dice así, Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracia a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, no la recibiste como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta aquí la palabra. ¿Sí? Voy a decir algo obvio, pero como introducción. ¿Sí? Para que la palabra de Dios, como dice acá Pablo, la cual obran ustedes, y si podríamos ponerle un título a esta reflexión, podríamos decir la palabra de Dios que obra en el creyente. Y algo obvio, pero como introducción. Para que la palabra de Dios actúe, primero tiene que haber alguien que la transmita, que la exponga, que la cuente. Y tiene que estar el receptor, el que escucha la palabra. Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que esto suceda, sí tiene que haber alguien que la exprese, que la transmita y el otro que la reciba, el receptor. Muchas veces, yo como que exponga la palabra, puede ser que en una circunstancia, a las apuradas, prepare un tema, no le consulte a Dios, lo haga por mi cuenta y me mande solo. Generalmente eso es palabra de hombre, no producen efecto, porque Dios no la ordena. ¿Sí? Y saben que hay muchos que tienen un poder de oratoria tan bien. Y vos decís, wow, qué lindo que habla. La verdad está en lo cierto, pero es palabra de hombre. Esa palabra produce convencimiento. Y saben, hay cantidades de personas o hermanos que están convencidos, que saben, que le han transmitido la palabra, pero no llegó a más nada. Pablo acá está hablando que él dice se propuso ir a Asia, porque en Asia también había mies para cosechar. O sea, había personas que iban a recibir la palabra y Pablo quería ir ahí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo realmente hubiera sido terco y hubiera dicho, no, yo voy a ir a Asia, porque en Asia la gente va a recibir la palabra de Dios, y hubiera desobedecido al Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu se lo impedía? Seguramente ahí hubieran recibido palabras humanas, no hubiera sucedido posiblemente nada. O sea que la palabra de Dios, cuando realmente Dios la utiliza, te va a tocar. Va a haber algo que Dios va a hacer para que esa palabra transmita. Y les quiero contar un ejemplo cortito. En una oportunidad, ya hace 2 años, 2 años, 3, en Aranguren pasó un caso bastante triste. ¿Sí? 2 personas muy borrachas, no tan a la madrugada, de noche, ¿sí? Tuvieron una gresca y uno lo apuñaló al otro, un muchacho joven, y lo mató, porque la puñalada fue tan certera a su corazón que lo mató. El trasfondo de la familia, y nadie lo quería sepultar a este muchacho. Y la familia fueron a casa esa mañana a pedirme que si podía ir a tener en la sala, ellos dicen, bueno, su forma, ¿no? Si pueda tenerle misa, decía. Nosotros decimos un devocional. Pero ¿saben? Pasó algo. Un rato antes, cuando yo había quedado solo, mi esposa ya se había ido al colegio, ¿sí? Mi hijo mayor se había ido al trabajo, bueno, Joaquín estudia acá en Crespo. Quedé solo y abro la Biblia y Dios me puso en mi corazón, la fe es la certeza de lo que se espera. Y yo dije, y busqué el pasaje que está en Hebreos y llega uno de los hermanos de la víctima a pedirme esto.
Y le hablé de la fe. Y saben, le hablé porque, hermanos, cuando uno está en una situación ahí, uno no puede mentir, pero tampoco puede ser cruel, porque uno sabe la verdad. Pero en eso son situaciones muy delicadas. Hay una madre destrozada que meses antes se le había suicidado un hijo menor que el que ahora estaba. Entre el intervalo de las 2 muertes, su marido también había fallecido. O sea, una madre destrozada, esa madre sí que podría dar testimonio de lo que es el dolor. Aparte la situación que esa mujer ha vivido. Entonces le hablé de la fe. Le hablé de vivir con esperanza. Que viva con esperanza, que viva su vida de tal manera que tenga fe. Porque la fe es la certeza de lo que espera, que ella tenga la certeza en ese Dios de amor, de misericordia, que aún en el último segundito de vida, aún con esa borrachera encima y no sé, pero eso se encarga Dios, no nos corresponde a nosotros decir qué va a pasar, qué va a ser su futuro, no nos corresponde. Nosotros nos corresponde transmitir esperanza, transmitir una palabra de fe para que se aferren y puedan seguir adelante. Entonces, la palabra de Dios, cuando Dios te la da y la transmite, produce algo. Miren acá el ejemplo que tenemos. Acá había una mujer, Lidia, que ella iba a adorar, se reunía a adorar. ¿Por qué? Porque ella tenía conocimiento de un Dios. Sabía que había un Dios y lo adoraba porque estaba convencida de ese Dios al cual adoraba. Pero esta mujer, por lo que yo interpreto y lo poco que sabemos, esa mujer solamente tenía conocimiento, convencimiento, pero en ella no se había producido todavía algo. Pero cuando dice que el Espíritu Santo abrió su corazón, ella recibió la palabra. Y sabemos lo que pasó después. Se bautizó. Eso significa que ella dio testimonio de lo que estaba pasando ahora, no solamente en su mente el conocimiento, lo que ella tenía, estaba dando testimonio de lo que había en su corazón. Cuando la palabra de Dios actúa, hermano, utiliza a los hermanos, utiliza a las personas, pero también se encarga de abrir el corazón. Siempre va a actuar Dios así. Aunque Dios no se limita solamente a esto, Dios lo puede hacer de distintas maneras. De distintas maneras. Miren, hermanos, a mí me habló Dios estando acostado. Mi señora dormía, yo no me podía dormir y ahí me habló el Espíritu Santo. Y tocó mi corazón, aunque yo ya sabía cómo era todo, pero ahí yo le entregué mi vida al Señor. Ahí en la cama acostado. Y después sí, ronqué a 4 manos. Pues estaba tranquilo, tenía paz. El Señor actúa de distintas maneras. Pero cuando nos utiliza a nosotros, nos va a dar una palabra, nos va a inquietar, algo va a pasar que hasta que no hagamos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos manda, no nos va a dejar tranquilos. Pero Dios se va a encargar también de abrir el corazón. Porque la palabra de Dios actúa. Lo primero que hace la palabra de Dios cuando actúa, trae arrepentimiento. Trae arrepentimiento y las personas se arrepienten. ¿Saben? Hay cantidades de personas, aún dentro de las iglesias, que están convencidos, que saben, tienen conocimiento, no les precisas explicar nada, porque lo saben, pero aún así su corazón no ha cambiado, porque esa palabra de Dios todavía no produjo un arrepentimiento, porque a lo mejor se ha endurecido, no ha dejado que Dios actúe, no ha abierto su corazón y no ha dejado que el Espíritu Santo actúe. La palabra de Dios trae arrepentimiento. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, lo busco rapidito, dijo uno y tardó 2 días. 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios la que produce el arrepentimiento, el renacer, esa nueva criatura que somos. Porque la palabra de Dios obró en nuestro corazón y hubo un cambio en nuestra vida. Lidia abrió su corazón, recibió la palabra, fue el Espíritu Santo que se encargó, recibió la palabra,
y toda, dice, su casa fue bautizada. Y luego él sigue diciendo que fueron encarcelados por una situación, ¿sí? Y ahí dentro de la cárcel, ellos alababan, porque dice que Pablo y Silas alababan al Señor. Y todos escucharon, porque no lo habrán hecho en voz baja, habrá encantado. Y sucedió algo, y el carcelero, por eso que sucedió, tuvo miedo. Y cuando se dio cuenta, dice que le hablaron, que estaban ahí todos, dice que fue corriendo a los pies y le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y sucedió algo maravilloso, dice que el carcelero se bautizó, él y toda su familia, todos creyeron, porque el Espíritu Santo había actuado, había obrado primero, hizo una obra sorprendente, hizo algo en la naturaleza que conmovió a todos los que estaban. Más eso y la palabra que habían escuchado a través de las canciones de Pedro y la alabanza, produjo que el Espíritu Santo obre en la vida de esas personas y recibieran al Señor. La palabra del Señor trae arrepentimiento. Por eso nuestra oración cuando decimos, Señor, utilízame, Señor, dame una palabra y abrí el corazón a quien se la quiero llevar. Porque nosotros no vamos a convencer a nadie, hermanos. Es Dios que se encarga. Por eso le decía hoy, puedo ser muy elocuente para hablar, puedo tener las mejores palabras, un mejor discurso, pero no va a producir nada si eso no está respaldado y acompañado por el Espíritu Santo. Habrá una simple palabrita guiada por el Espíritu Santo. Hermanos, hace una obra maravillosa. Hay testimonios de personas que están solas por un pequeño actito, una pequeña palabrita que escucharon. Dios tocó su corazón y dice que abrió. Dice que había una oportunidad, una persona que lo invitaba a una campaña evangelística y le gustaba tanto la alabanza, pero no quería escucharlo al pastor que predicaba. Entonces la alabanza él se recopaba y cuando llegaba la prédica se tapaba los oídos. Y lo hizo, eran 3 noches la campaña. Las 2 noches lo hizo, la tercera noche también lo mismo. Y ya él parecía que iba a zafar. Pero saben que cuando estaba así con las manos en sus oídos, andaba un mosquito dando vueltas y justo vino y se le asentó la nariz. Y cuando hace así para pegarle al mosquito, dice que el que estaba predicando dijo, Dios te ama. Fue un flechazo a su corazón. El Espíritu Santo se encargó de obrar. Y dice que a partir de ahí, dice que se inquietó tanto, algo estaba que dice que entregó su vida al Señor. Testimonios hay de sobra. El Espíritu Santo se encarga de eso. Pero por otro lado también, la palabra de Dios, hermanos, trae libertad. Y esto es maravilloso. Y saben que yo por ahí, a veces me pasó, yo siempre por ahí leía San Juan capítulo 8:32, donde dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y a veces declarábamos esta palabra hasta como parecía algo mágico. Escuchamos la palabra y la palabra nos hace libre. Pero nada más lejos que la verdad. O sea, este versículo por sí no produce nada, ni un efecto en nosotros. Porque Jesús cuando dice esta palabra previamente dijo, si permanecen en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libre. Y saben, hermanos, que también en San Juan capítulo 14:6 dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Hay un versículo que dice así, San Juan 14:6. Y saben que hay personas que tienen un camino en la vida, pero no andan en la verdad. Y hermanos, el hecho de no permanecer en la verdad hace que no estemos atados, hace que nos inmoviliza. Porque es la verdad, cuando actúa en nosotros, que es la palabra de Dios, va a traer libertad. Trae libertad. Hay personas que viven atadas porque no quieren llegar a la verdad. Tienen un camino en la vida, pero no andan en la verdad. Y la verdad, cuando actúa, trae libertad. Y la palabra de Dios se expresa de tal manera, hermanos, y es tan maravillosa. Encontramos tanta verdad en la palabra de Dios, que cuando nosotros transitamos en ella y no nos salimos de ella, no nos vamos a guiar por pensamientos equivocados, porque muchos
Saben que seguían por, no, pero yo creo que esto es así. No, yo pienso que es así. Y así transitan en la vida. Pero cuando llegan a la palabra de Dios se dan cuenta que lo que pensaba, lo que yo creía, no es tan así. La palabra de Dios tiene otra cosa, pero como nos confronta y como cuando llegamos a la palabra nos vemos tal cual somos porque es como un espejo. Y a veces puede ser dura para nosotros, pero vemos que tiene un final de bendición para nuestra vida. Porque esa verdad que nos confronta nos hace ver tal cual somos. Y cuando llegamos a Dios y queremos ocultar eso, caminamos un camino que no andamos en la verdad. Sigo manejándome, no, porque yo pienso que esto es así. Miren, hermanos, en el mundo o en las iglesias está lleno de opiniones. Opinadores hay una cantidad. Y muchas veces cuando hacemos caso nos pueden desviar del camino. Pero cuando nosotros transitamos y nos aferramos a esa verdad, que puede ser a lo mejor momentáneamente o transitoriamente, puede ser dolorosa, porque nos va a decir y nos va a decir qué es lo que nosotros tenemos que cambiar, que tenemos que dejar, qué cosas tenemos que seguir. Y a veces estamos tan aferrados a cosas que nos duele dejarlas. Pero cuando la palabra de Dios nos confronta, cuando nos confronta de verdad, y cuando empezamos a caminar un camino de obediencia, a seguirla y nos basamos en la palabra de Dios, y esa verdad comienza a no ser tan dura, comienza a ser palabra de bendición. Porque nos damos cuenta que muchas veces esas cosas que nosotros estábamos aferradas, esas opiniones que creíamos que era verdad, nos damos cuenta que nos tenía totalmente en otra cosa, alejados totalmente de la verdad. Pero hermanos, cuando andamos a la verdad, las cosas cambian. Hay un camino de bendición. Y cuando la bendición de Dios se expresa en nuestra vida, hermanos, y caminamos a la verdad, no importa qué puede estar sucediendo a nuestro lado. Somos bendecidos porque tenemos la verdad nosotros y tenemos el autor de la verdad, que es Jesucristo. Y con Él lo tenemos todo, hermanos. Nos acompaña, nos guía, nos acaricia, nos consuela, nos trae fuerza. Mire, hace tantas cosas que da gusto caminar en la verdad, aun cuando pueda ser dolorosa. Saben que hay otra cosa también que dentro de las... Por ahí he escuchado muchos que dicen, sí, anda ahora en el mundo, pero él aceptó al Señor, es del Señor, es salvo. He escuchado mucho y he escuchado por ahí sí, y hablaba por ahí una mamá de sus hijos, sí, está en la iglesia, sí, pero aquel no quiere saber nada, pero ya sé que va a volver porque él es salvo, dice. Y yo me quedaba pensando en esto, porque mire, Pablo cuando le escribe a la iglesia de Gálatas dice, estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Mire, a lo mejor por ahí usted tiene su opinión, lo que decía hoy yo mi opinión, pero yo me baso en la palabra de Dios. Y hermano, cuando abrimos nuestro corazón y hay una conversión genuina, hermanos, ya no hay más ganas de seguir el mismo camino que caminamos. Hay un cambio de vida tal. Y entonces yo creo que la salvación esa no se pierde, hermanos. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay personas que no son genuinas. Y esto a lo mejor puede traer por ahí, algunos dicen, no, pero miren, hermanos, yo en estos años que me ha tocado, desde que estoy ahí en Aranguren, que con mi esposa nos empezamos a congregar cuando nos casamos hace 27 años, así que ha corrido bastante agua por abajo del puente. Y ya desde un principio, nuestro pastor Bernardo nos desafió a liderar ahí la congregación. Y al principio medio como a mí me daba cosa, pero si hay algo que valoro es la persistencia y la insistencia de Bernardo.
Y nunca me voy a olvidar que fue en un velatorio de una abuelita que había fallecido. Y estaba yo ahí, y tenía el devocional ya en la sala. Y dice, bueno, nuestro hermano Fabián va a tener unas palabras. Mire, hermano, capaz que es una guasada, pero nunca envidié tanto a la abuelita como ese día. Mire. No sabía dónde meterme. Y tragaba en seco. Y bueno, pero fue quien me guió para que yo pueda estar acá. O sea, es el Señor que obra. Y todo este tiempo, miren, hermanos, han pasado tantas personas allí. Y uno puede evaluar, ¿no? Muy para adentro, no para juzgar. Pero cuántas veces, por eso cuando los fariseos le decían, danos señales, porque ellos querían señales. Y la verdad que la verdadera conversión es cuando nos miramos para adentro y nos damos cuenta que sin Cristo estamos perdidos y que necesitamos ese Salvador. Y cuando Jesús entra, cambia nuestra vida, que mire, errores hay cantidades, de sobra tenemos. Al menos yo abuso de esa sobra, pero bueno, pero uno busca, el Señor está. Pero saben, muchas veces llegan personas con una situación de necesidad, y vienen y aceptan al Señor porque creen en ese Dios que lo va a prosperar, que lo va a ayudar. Y se olvidan de ese Dios salvador, es más, el Dios ayudador. Y por eso tienen un concepto de Dios, que Dios está allí para ayudarlos. Y creen que ellos son el centro y que todo gira alrededor de ellos y que Dios va a girar alrededor de ellos. Pero cuando conocemos la verdad, hermano, y realmente dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y hace esa transformación, nos damos cuenta que el centro es Dios y que nosotros comenzamos a girar alrededor de Dios. Y con eso nos alcanza y nos sobra. Por eso, hermanos, por ahí hay un concepto y por ahí es peligroso por ahí decir eso. No, hermanos, la salvación no se pierde. Tengamos cuidado con esto, porque hay cantidad de versículos donde nos hace abrir los ojos. Mire, yo entre que algunos que sostienen que la salvación se pierde y otros en que la salvación no se pierde, yo me paro en el medio. Vivo con temor. Como dice el salmista, dice, enséñame a contar los días de tal manera que traiga sabiduría al corazón. Para la sabiduría, el principio de ella es el temor a Dios. Entonces yo debo vivir la vida con temor. Pero por otro lado, vivo tan agradecido que soy salvo. No por lo que yo sienta, no por lo que yo diga, no por mi entorno, sino por lo que Dios dice. Y cuando Dios dice que murió por nuestros pecados, son los pecados pasados, presentes y futuros. Por eso el cristiano genuino viene a los pies del Señor cuando se da cuenta que metió la pata y pide misericordia. Y Dios se la da. Dios se la da. Por eso, hermanos, ese concepto de pase lo que pase, yo ya soy salvo, no es tan así, hermanos. Yo creo que tenemos que tener cuidado. Y otra cosa que también Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? Miren, podemos hacer este ejemplo, permítanme. En una sala de terapia intensiva puede haber una persona por X motivo que está en estado vegetativo. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿está muerto? Tiene muerte cerebral, pero no está muerto. ¿No? Pues si no, ¿sí? Ahora, y otra persona como nosotros, por ejemplo, que estamos celebrando esta noche este culto, no nos podemos comparar con esa persona que está en estado de coma, no sé cuánto, que es el más crítico, ¿sí? Bueno, en lo espiritual pasa exactamente lo mismo. Yo puedo tener vida y decir que yo tengo vida espiritual. Yo soy salvo, yo ya acepté al Señor, pero ya con eso basta. Hermanos, espiritualmente estoy al borde de la muerte. Pero en cambio el que se aferra a la palabra de Dios, que anda en la verdad de Dios, tiene vida y vida en abundancia, porque recibe todo lo que Dios tiene para su vida. Hermanos,
Y una vida plena del cristiano es vivir con esa vida en abundancia, donde recibe todo el gozo, toda la bendición de Dios. Pero aquel que vive su camino, aunque dice que es salvo, y vive su camino, hermanos, no recibe todas las bendiciones de Dios. No recibe todo ese gozo, porque su vida está alejada de Dios. Pero quienes se aferran a la verdad, esa verdad hace que reciba toda esa vida plena que Dios nos promete a través de la presencia y de la llenura de su Espíritu Santo. Saben que también la palabra de Dios, aparte de traernos libertad de todo esto, la palabra de Dios, hermanos, nos libera de la suciedad del pecado que cada día podemos ensuciarnos. Porque yo le dije hoy, somos seres perdonados, pero no perfectos. Vamos a un camino de la perfección. Pero mientras tanto, hay mucha tela para cortar. O sea, muchas cosas pasan. ¿Sí? Miren, hermano, la palabra de Dios nos ayuda cada día a liberarnos de esa suciedad del pecado. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Quién hoy leyeron la palabra de Dios hoy de mañana? No la levanto yo para que usted no se sienta mal. ¿Alguien leyó la palabra de Dios hoy? ¿Se acuerda lo que leyó? No, dígame sí, no precisa sí. Veo algunos sí. Bueno, a ese que leyó hoy, que se acuerda, le pregunto. Lo que leyó el jueves pasado, ¿se acuerda? Ya dijeron que no. Y el mes pasado, ¿se acuerda lo que leyó un domingo, pero el mes pasado a la mañana? ¿No? Y el año pasado, el 2020, ¿se acordó lo que leyó? ¿No? ¿Para qué leer la palabra entonces? ¿Saben? La misma pregunta le dijo un discípulo a su maestro. Maestro, dice, ¿para qué tenemos que leer la palabra todos los días? Dice, yo ni me acuerdo lo que leí ayer. Y saben cómo este maestro era sabio y quería enseñarle a sus discípulos. ¿Cómo conoce la historia de esto? O el cuento, no sé si es cierto, ¿verdad? Pero trae una gran enseñanza. Dice el maestro, agarrá esa canasta, dice. Sacá todo lo que está dentro de esa canasta. Dice, andate al arroyito allá abajo. Llenala de agua, dice, y tráemela. Y lo miró el discípulo, pero se le voló pero le piantó un pajarito al maestro. Pero bueno, como era su maestro y había un gran respeto y era imposible decirle no, fue y lo trajo. Y cuando llegó, claro, todo el agua se había salido porque era una canasta de esas de mimbre, ¿viste? Hacelo otra vez, dice. Y bueno, lo hizo otra vez. Se lo hizo hacer una cantidad de veces y era obediente el discípulo. Y todos los otros se miraban, decían, ¿qué onda? Y bueno, después de varias veces le dice el maestro, mirá la canasta, dice. Y la miró, y claro, tantas veces que corrió el agua, que la llenaba y el agua se iba escurriendo y salía, se iba limpiando la canasta. Y estaba limpia. Bueno, lo mismo pasa con nuestra vida, hermanos. Que usted hoy esté aquí, lo más probable es porque usted ha estado aferrado a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos ayuda cada día para ser mejores. Si yo hubiera dejado ya de hace un año leer la palabra de Dios, yo le puedo asegurar que yo hoy no estaría hablando acá. Con mis errores y todo eso. Pero cada mañana me levanto y abro la palabra de Dios. No enseguida. Cuando estoy en el momento solo, abro la palabra de Dios y comienzo a leerla. Y eso, hermanos, nos ayuda cada día para liberarnos de toda esa suciedad cotidiana que nos trae el pecado. Porque estamos en este mundo y Jesús no nos puso en una burbuja. No dijo, no te pido, papá, que los quites del mundo, sino que los guardes, ¿sí? En la palabra de Dios aferrados, hermanos, podemos tener ese éxito espiritual. Y hay tanta cosa para hablar de lo que la palabra de Dios trae a nuestra vida, pero quiero terminar con esto. La palabra de Dios también confronta nuestro carácter. Y quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43 y 48.
Dice Jesús, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice el versículo que sigue, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, o sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y dice el 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y saben, este versículo 48 parece una utopía, no, pero imposible ser perfecto como un Padre que está en el cielo. No, es imposible. ¿Saben que Jesús trajo una gran enseñanza acá? Trajo una gran enseñanza, hermanos, porque todos tenemos nuestro carácter, ¿o no? ¿Conoce alguna persona con el carácter fuerte? ¿Conoce, no? ¿Y será que tiene carácter fuerte? Para mí ver que en realidad tiene un carácter débil. Porque saben que es todo lo contrario. La persona de carácter fuerte no es lo que nosotros pensamos, que por ahí decimos, pero qué carácter podrido que tiene este. No, no es eso. La persona con el carácter fuerte es aquella capaz de dominar sus sentimientos frente a lo que está atravesando o la circunstancia que está atravesando. Esas personas de carácter fuerte que rebalsan enseguida, que saltan y que te cantan las 40 y son débiles, porque sus emociones tienen una influencia sobre el tal que es débil hacia sus emociones, hermanos. Hermanos, emociones tenemos todo. Todos tenemos emociones. Pero Jesús nos está diciendo acá que no debemos dejar de dominarnos por ellas. Tenemos que vencer nuestras emociones y sobre todo aquellas que, para ser personas de carácter fuerte. Por eso Jesús dijo, pero yo os digo, le está enseñando, ustedes escucharon que amarás, ¿sí? Amarás, dice. ¿A quién? A todos aquellos que te hacen bien. Pero a tu enemigo, antes decían, no, lo odiarás, porque se trataba del pueblo de Israel que estaba en la tierra que poseía, donde habían pueblos paganos y donde, bueno, era otro contexto. Pero acá Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hermanos, acá tenemos la oportunidad de ser iguales al Padre. Por eso, hermanos, yo creo que todos en la vida alguien nos ha lastimado en algún momento. Quizás de niño, de adolescente, o a lo mejor estás atravesando eso. Quizás no llega a ser tu enemigo, porque yo creo que los que estamos acá ninguno tenemos enemigos. Yo no creo. Pero sí tenemos personas difíciles de... ¿O no? ¿Sincerémonos o no? Mire, dentro de la congregación, ¿no le pasa que hay hermanos que da gusto ir y darles un abrazo y hay otro hermano que yo lo abrazo, dijo el chavo, me cuesta? Mire, hermanos, esas personas que nos hirieron, o esas personas que a lo mejor actualmente la cosa, ¿se anima a darle gracias a Dios por esas personas? ¿Se anima a darle gracias? Y va a decir, pero estás loco. Quiero decirte que esas personas es la oportunidad que tenemos para ser iguales a Dios. Por eso Jesús dijo, amarás a tus enemigos. Que podamos ser como Jesús, salvando la distancia. Que cuando lo bofetearon,
le clavaron su corona de espina y estaba ahí en la cruz, pudo decir: Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. ¿Saben que esas personas, a lo mejor difícil de digerir, que nos cuesta, a lo mejor un vecino complicado, a lo mejor, que nos hace la vida imposible, es la oportunidad de ser iguales a Dios? Miren, todos tenemos dentro un sol para abrigar, para calentar. Todos tenemos una lluvia para bendecir. ¿Qué tal a partir de hoy si nos comprometemos a poder dar ese sol, esa lluvia, ese abrigo, ese calor, ese afecto, esa bendición a aquellos que a lo mejor decimos no se lo merecen? Pero si Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, y vemos que la lluvia, cuando llueve, bendice a los que se merecen, a los agradecidos, o a los que siempre le falta algún milímetro, que nunca están conformes. Dios hace llover sobre malos y buenos, sobre los que se merecen, no se los merecen. ¿Qué tal si a partir de hoy comenzamos a hacerlo? Miren, es posible. Yo creo que es posible ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto, aún con mis imperfecciones. Y quiero darles este ejemplo. Miren, quienes han tenido la oportunidad de conocer el mar, para mí es una materia pendiente. Pero me imagino es la inmensidad y es agua. Y quienes han tenido la oportunidad de viajar en barco, me imagino, eso es agua hasta que se pierde la vista. Miren, si podíamos graficar a Dios, es ese océano inmenso, profundo hasta los abismos, que no sabemos la profundidad que tiene. Es tan inmenso. Dios es mucho más que el océano. Pero vamos a graficarlo. Miren, yo puedo agarrar una pequeña cucharita, irme a la costa del mar, o si voy en un barco en el océano, agacharme y sacar una gotita de ese océano, y lo tengo en mi cucharita. Lo que tenemos en la cucharita es el océano. No, es simplemente una gotita de agua de ese océano. Así somos nosotros, hermanos. Dios es esa inmensidad, pero nosotros podemos ser esa gotita de océano en una cucharita. Yo le pregunto, químicamente, la composición del agua del océano y del agua de esa cucharita, ¿es igual? ¿Es la misma o no? Miren, nunca vamos a ser como Dios, jamás. Y menos mal que es así, jamás. Cuando Jesús está diciendo, para que ustedes sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, significa que yo en esencia quiero ser como Dios. Dios es amor, yo tengo amor también para dar. Dios hace salir el sol sobre justos y malos, yo también quiero tener ese amor y se lo voy a expresar, se lo voy a dar a aquellos que se lo merecen, y los que no se lo merecen también se lo voy a dar, porque yo quiero ser igual a Dios. No soy Dios, pero en esencia yo quiero ser como Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es paz, Dios es serenidad. Yo también quiero serlo. Y hermanos, es posible, es posible. Es cuestión de empezarlo a poner en práctica y comenzar a expresar lo que nosotros queremos ser a través de las oportunidades que la vida nos da y cada día tenemos, en el trabajo, en nuestro hogar, en donde sea, en el campo, en la ciudad, donde sea, en el colectivo, en el taxi, póngale los ejemplos que quiera. Ahí tenemos la oportunidad de ser perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos desafía, confronta nuestro carácter y nos confronta porque Dios
quiere que seamos igual a Él. Mire, qué padre no se alegra si su hijo, o qué mamá no se alegra si su hija viene y le dice: quiero ser como vos, papá. Quiero ser como vos, mamá. Nos morimos de ternura si nos hace eso. Imagínense en Dios, que podamos tomar el desafío y decirle: papá, papá, en el nombre de Jesús, quiero ser como vos. Si vos tenés un sol para todos, yo también quiero tenerlo. Hermanos, que ese sea el desafío de poder practicar el verdadero amor de Dios. Y para eso es la palabra que nos desafía. Yo le invito a que nos pongamos de pie. Te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, podemos ir a ella, Señor, y podemos vernos tal cual somos. Pero gracias, Señor, porque tu palabra está impregnada de oportunidades, está impregnada de misericordia, de amor. Gracias, Señor, porque podemos llegar a ella, Señor. Y si hemos cerrado el camino a través de tu palabra que nos confronta, podemos retomarlo. Gracias, Señor, porque también nos desafía y podemos desafiarnos. Señor, queremos ser como vos sos, Señor. Sé, Señor, que es imposible, Señor, nuestra naturaleza caída, Señor. Y cada día, Señor, batallamos con el pecado, Señor. Batallamos, Señor, con luchas, Señor, que a veces nos estancan, Señor. Pero queremos, Señor, cada día venir a tu palabra, Señor. Porque queremos ser como vos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, fortalecenos, Señor. Que llenos de ti, Señor, podamos tener gozo, Señor. Que podamos comenzar a tener un mejor trato en nuestra familia, a lo mejor si no lo tenemos. Que comencemos a hacer, Señor, si a lo mejor nos falta cariño, que podamos demostrar cariño con nuestros hijos, con nuestros mayores, con nuestro cónyuge, con quien tú has puesto a nuestro lado. Señor, queremos, Señor, desafiarnos, Señor. Pero también, Señor,